Hola a todos. Bienvenidos al canal narrativo Leafix. En este espacio, estaré compartiendo historias emocionantes y fascinantes. Soy nuevo en esto, así que espero que disfruten del video de ficción que estoy presentando. Espero que les guste y que se suscriban para más contenido como este. Todos los créditos estarán en la descripción. Capítulo 1, solo un viejo libro. Trata de no morir tropezando contigo mismo, Kim. Un niño gritó por el pasillo, riendo incontrolablemente justo después. Kim desestimó la burla mientras seguía caminando por el pasillo de la escuela. El acoso se había convertido en algo cotidiano para él, pero aún le molestaba tanto como cualquier otro día. Por lo tanto, no pudo contener su deseo de tomar represalias. Kim aminoró el paso y se detuvo. Volvió a subirse las gafas hasta la cresta de la nariz, ya que se le habían deslizado de la cara. Con solo mirar las gafas, estaba claro que necesitaba un par nuevo, se notaba que estaban muy gastadas. Las gafas se veían torcidas mientras las usaba, e incluso las sienes tenían cinta adhesiva que las cubría. Luego se dio la vuelta e inmediatamente levantó el dedo medio, respondiendo a la calumnia. Apuesto a que ni siquiera sabes cuántos dedos estoy sosteniendo. Al escuchar la burla, el chico apretó el puño y comenzó a correr hacia Kim. Eres un pedazo de mierda de nivel 1. ¿Cuándo vas a aprender que no perteneces a este mundo? El niño juntó ambas manos y una bola de luz verde comenzó a formarse entre ellas. Cuando estaba a solo unos metros de Kim, el chico lanzó sus manos hacia adelante y un rayo verde salió disparado de la palma de sus manos. Kim no tenía a dónde ir, y el rayo de luz era demasiado rápido para que él lo esquivara. Por lo tanto, sabía que todo lo que podía hacer era apretar los dientes y soportar el dolor. Cuando la luz lo golpeó, su cuerpo se elevó en el aire y salió volando hacia atrás hasta la pared del pasillo del otro extremo. ¿Qué está pasando?, dijo un estudiante entre la multitud. ¿Están peleando el último día de clases? Inmediatamente se había formado una multitud afuera, interesada en lo que era la conmoción. Una de las estudiantes corrió hacia la parte dañada de la pared, para verificar la seguridad del estudiante agredido. A medida que el polvo comenzaba a asentarse, el cabello negro ligeramente rizado de Kim apareció lentamente a la vista. Cuando el humo finalmente se disipó, la estudiante finalmente vio quién era. Al instante retrocedió y continuó con su negocio como si nada hubiera pasado. En el momento en que la estudiante regresó con sus amigos, pudo ver que se reían de ella. No puedo creer que hayas tratado de ayudarlo. No vi quién era, replicó la muchacha, con las mejillas enrojecidas. Después de eso, Kim se puso de pie y levantó sus anteojos que fueron arrojados al suelo. Para su consternación, una de las bisagras se había caído una vez más. En lugar de usar el par desgastado, lo dejó colgando de su mano. Maldita sea. Otra vez no, era el último día de clases para Kim, así que esperaba que alguien no intentara nada con él. Estaba harto y cansado de sus actos, pero tampoco era el tipo de persona que los ignoraba. Había visto a personas que habían optado por mantener la cabeza baja y tolerar el acoso. Sin embargo, su trato fue mucho peor que el que recibió. No se molestó en quedarse en la escuela como el resto de los estudiantes, recogió sus anteojos rotos y procedió a salir de la escuela. Al pasar, vio a los estudiantes conversando entre ellos en sus círculos. Algunos se reían mientras que otros lloraban, pensando que era la última vez que se volverían a ver. Sin embargo, Kim no era parte de nada de eso y no quería serlo. De todos modos, Camarillas no le daría la bienvenida. Él era el raro. Cuando finalmente llegó a casa, inmediatamente se puso a trabajar. Vivir en un apartamento de una sola habitación con el espacio suficiente para que cupiera una cama individual y un escritorio era suficiente para él. Había un televisor montado en la pared, pero Kim se limitaba a usarlo como fuente de ruido de fondo y no veía nada. El apartamento le fue proporcionado por el gobierno, ya que no tenía parientes vivos y solo tenía 16 años de edad. Encima de su cama había una sola maleta que contenía todas sus pertenencias que estaban cuidadosamente empaquetadas. Caminó hacia un armario, abriendo inmediatamente un cajón en el que cabía un solo libro. Era un libro grande y grueso de tapa dura, que pesaba alrededor de medio kilo. La portada del libro era de un color que imitaba un tono más claro de sangre. En el centro, se podían ver las frentes solitarias de un hueso de la mandíbula superior e inferior, ambos coloreados en el tono pantanoso de marrón. La mandíbula superior tenía 4 colmillos separados. Mientras tanto, el inferior tenía 2 dientes afilados en los 2 extremos de la parte superior y 5 espaciados uniformemente por debajo. Intentémoslo de nuevo hoy, dijo Kim mientras levantaba el libro y lo colocaba encima del escritorio.
Luego fue rápidamente a su bolso para sacar un pequeño tubo de ensayo que estaba medio lleno de un líquido incoloro. Prueba 112, ácido clorhídrico. Vamos a ver cómo va. Luego comenzó a verter lentamente el líquido del tubo de ensayo sobre el libro. Hasta ahora, no hay reacción. Procedió a continuar vertiendo todo el contenido del tubo de ensayo en el libro, pero no hubo reacción al final de su experimento. Cuidadosamente, examinó el libro mientras anotaba los resultados en su cuaderno, viendo si se había hecho algún daño, pero el libro se veía igual que siempre. Otro fracaso. ¿Por qué no abres? ¿Por qué mamá y papá tenían esta cosa? 112 veces, este era el número de formas diferentes en que Kim había intentado abrir el libro. El libro no solo no se abrió, sino que parecía que tampoco se podía dañar. Incluso había intentado quemar el libro, cortarlo, derretirlo, aunque nada había funcionado contra el libro que pareciera absolutamente duradero. Acostado en su cama, encendió el televisor con su único propósito, haciendo ruidos de fondo. Nunca prestó atención a lo que estaba pasando. Con él, el sonido de otras voces lo hizo sentir menos solo. Al encenderse, el televisor mostraba un programa de noticias en curso. El tratado de paz con la raza Dalki ha durado 5 años, pero los funcionarios dicen que la tensión está aumentando una vez más. Ahora, debemos prepararnos para otra guerra. La mención de la guerra siempre se había mostrado en la televisión sin parar desde cierto día hace 30 años. La raza humana recibió la visita de los llamados Dalki. Tenían el físico de los humanos, excepto por sus pieles que estaban plagadas de escamas y la presencia de colas que eran similares a las que tenían los dragones. Sin ninguna pista real de por qué habían aparecido de repente, inmediatamente exigieron que la raza humana les entregara sus recursos y querían usarlos como esclavos. Por supuesto, los humanos decidieron contraatacar, pero rápidamente descubrieron que su tecnología moderna era inútil contra ellos. Las balas no podían penetrar en su piel, y en cuanto a los tanques, bueno, Dalki tenía dirigibles. A cada individuo, sin tener en cuenta el género, se le dijo que luchara por su planeta, y eso incluía a los padres de Kim. La guerra se prolongó durante años, por lo que creció sin saber cómo eran sus padres. Cuando los humanos estaban al borde de la derrota, un grupo selecto de personas se adelantó. Estas personas tenían habilidades especiales. Comenzaron a compartir su conocimiento de cómo obtuvieron tal poder con la esperanza de cambiar el rumbo de la guerra y, afortunadamente, funcionó. Aún así, los Dalki seguían siendo fuertes, y un estancamiento aparentemente interminable llevó a la firma del Tratado de Paz hace 5 años. Obviamente, la codicia humana se apoderó de la humanidad, y en lugar de compartir estos poderes con todos los demás, los funcionarios gubernamentales de mayor rango decidieron quedárselos para sí mismos. Solo aquellos con dinero podían aprender las habilidades más poderosas, mientras que todos los demás se quedaban con las sobras. Era algo que había que hacer. La pobreza se había apoderado del mundo, pero la gente tenía poderes y los usaba sin control, a diferencia de antes. A Kim no se le dio nada cuando sus padres murieron. El gobierno accedió a pagar sus gastos de manutención mientras aún estaba en la escuela, pero eso fue todo. Cuando sus padres murieron, él a la edad de 10 años, un agente apareció en su puerta y le entregó un libro. Le dijeron que era lo único que poseían sus padres, uno que transmitieron cuando murieron. ¿Por qué el mundo es tan injusto?, exclamó, lamentándose de su situación. Al levantarse de la cama, comenzó a caminar hacia su escritorio. Recogió sus gafas, que aún estaban ligeramente rotas, y decidió que tenía que arreglarlas. Se dio cuenta de que una de las lentes estaba ligeramente fuera de lugar y trató de volver a introducirla en su montura. «Vamos. Solo entra», gritó mientras intentaba arreglar con fuerza las gafas. La frustración que había estado reprimiendo estaba en su rostro mientras luchaba furiosamente con la lente. Desafortunadamente, la lente se desmoronó repentinamente en pedazos, uno de los fragmentos de plástico incluso creó un corte profundo en su pulgar. Gritó y pateó la mesa. ¿Por qué el mundo me odia? Después de un rato, se calmó y comenzó a limpiar los pequeños trozos de vidrio, notando que un pedazo había aterrizado encima de su libro. Cuando Kim retiró el pedazo de vidrio, una gota de sangre de su pulgar aterrizó sobre el libro. El objeto pegado en el centro del libro comenzó a brillar y, de repente, el libro comenzó a flotar, flotando hasta que estuvo a la altura de los ojos de Kim. Kim se lanzó hacia atrás y se alejó de él. El resplandor del libro hacía que su habitación pareciera más vacía, con la pequeña cama en la esquina y el asiento solitario al lado. ¿Qué demonios está pasando?
El libro comenzó a emitir un resplandor cegador mientras temblaba incontrolablemente. Unos segundos después, finalmente se abrió, páginas tras páginas se estaban pasando. Kim no podía apartar los ojos del brillante libro, era como si estuviera en un trance profundo. Las palabras escritas en las páginas del libro no estaban en ningún idioma que hubiera visto antes. Sin embargo, por alguna razón, sintió que podía entenderlo. Cuando el libro llegó a su última página, comenzó a desaparecer, convirtiéndose gradualmente en polvo. Al mismo tiempo, su cuerpo de repente se sintió débil. La visión de Kim comenzaba a desvanecerse, y con eso, sus ojos se cerraron. Pero justo antes de desmayarse, escuchó un solo mensaje. Felicitaciones, se le ha otorgado el BA. Incapaz de mantener la conciencia el tiempo suficiente para escuchar las últimas palabras, Kim se desmayó. Capítulo 2, Misión diaria. Poco a poco, los párpados de Kim comenzaron a abrirse y pronto recuperó la visión. Su cabeza se sentía pesada y su cuerpo estaba ligeramente adolorido. Mientras se levantaba del suelo, se tocó la cabeza suavemente para ver si se había lastimado. ¿Por qué me duele tanto la cabeza?, pensó, desconcertado e incapaz de encontrarle sentido a lo que acababa de sucederle. Después de acariciarle la cabeza, Kim fue a recoger sus gafas que habían caído al suelo no muy lejos de él. Lamentablemente, solo quedó intacta una lente, sin embargo, Kim se puso las gafas por costumbre. Se sintió un poco desorientado y su visión se volvió ligeramente borrosa. Se los quitó y notó que su visión solo se volvía borrosa cuando se ponía las gafas. «Guau», pensó antes de correr rápidamente a su escritorio para agarrar un lápiz. Procedió a dibujar la letra en la pared y dio un paso atrás. Continuó moviéndose hacia atrás hasta que su espalda golpeó la pared que estaba al otro lado de la habitación. La figura todavía estaba allí, y podía verla claramente. ¿Qué? ¿Pero cómo?, dijo Kim lentamente, alucinado. Todavía estaba tratando de darle sentido a lo que le había sucedido. De alguna manera, la visión de Kim era ahora perfecta. Había vivido toda su vida con una vista terrible, pero extrañamente, ahora podía ver con claridad. Su mente comenzó a mostrar imágenes de los eventos que lo llevaron a desmayarse en el suelo. Cuanto más inundaban su mente los recuerdos, más destacaba una cosa: el libro. Cuando Kim inspeccionó la habitación, sintió que el pánico se acumulaba en él. Faltaba el libro, el libro. ¿Dónde demonios está el libro? Buscó el libro por todas partes, pero no lo encontró. No podría haber desaparecido en una habitación tan pequeña, por lo que su desaparición fue desconcertante. ¿Dónde está el maldito libro?, se lamentó. Imaginó el libro en un rincón de la habitación, escondido y fuera de la vista, viviendo de alguna manera y disfrutando en silencio de su miseria. Tal vez sea como mis calcetines. Desaparecen todo el tiempo. Ah, no seas estúpido. Estamos hablando de un libro, no de un calcetín, murmuró, tratando de razonar la extraña comparación. Kim trató de pensar mucho en lo que había ocurrido unos momentos antes de desplomarse. Volvió a pensar en él, momento a momento, y de repente recordó que el libro flotaba en el aire. Entonces, justo antes de cerrar los ojos, escuchó algunas palabras. ¿Qué ha sido?, pensó. ¿Un tipo de mensaje del sistema? Tan pronto como Kim dijo esas palabras, una pantalla de estado apareció ante sus ojos. Usuario: Kim Talen, raza humano, nivel 10, 100, exp HP 10, 10, fuerza 10, agilidad 10, resistencia 10, vaya, dijo Kim. Era como los viejos juegos que la gente solía jugar todo el tiempo cuando la Tierra no estaba en peligro de ser invadida por algunas criaturas alienígenas. Kim notó que, en la pantalla de estado, había más pestañas que se colocaban en la parte superior. En consecuencia, incluso sin hacer nada y simplemente leyendo las pestañas en su cabeza, la pantalla cambió automáticamente a la pestaña Habilidades. Habilidades: 0 puntos de habilidad disponibles. Habilidad bloqueada. Habilidad bloqueada. Era extraño, pero le siguió el juego, la curiosidad lo alimentaba. Su vida se caracterizaba normalmente por el aburrimiento, ya que no tenía amigos y era el niño más solitario de la escuela. En la pestaña de habilidades, Kim no era capaz de ver mucho. Todo parecía estar bloqueado y ligeramente atenuado, por lo que rápidamente pasó a la siguiente pestaña. Tienda se desbloquea en el nivel 10. ¿Puedo hacer algo?, se preguntó. La última pestaña fue la pestaña Misión. Finalmente, parecía una pestaña que no estaba bloqueada detrás de un requisito. Misión principal: alcanza el nivel 10. Misión diaria: bebe 2 litros de agua. Recompensa: 5 exp. Después de comprobar todo lo que el sistema tenía para ofrecer, Kim tuvo que pensar en cerrar el sistema y lo hizo.
Cuando pensó en abrirlo de nuevo, la pantalla apareció inmediatamente frente a él. Había otro pensamiento en la mente de Kim que explicaba lo que le estaba pasando. El libro que sus padres le habían dejado era un libro de habilidades. Estos libros a menudo se podían comprar a precios muy altos a los militares o a una empresa. Algunos incluso se vendieron en el mercado. Nunca había visto ninguno de esos libros, sino que solo había oído hablar de ellos en susurros de compañeros de estudios que no tenían nada que ver con él. Sin embargo, Kim nunca había oído hablar de un libro de habilidades que desapareciera rápidamente, otorgando al usuario un sistema como el que tenía actualmente. Los libros de habilidades fueron diseñados para ser aprendidos manualmente. No era algo que uno pudiera coger y entender al instante cómo usar, y definitivamente no aparecía como una pantalla en lo alto cuando uno pensaba en ello. Una sonrisa comenzó a aparecer lentamente en el rostro de Kim. Esta fue una gran noticia para él. Siempre había sido un usuario de habilidades de nivel 1 porque nunca podía permitirse comprar ningún libro de habilidades. Para su fortuna, tenía algo que podía usar. Su mente se aceleró, desgranando opciones para él. Tenía cosas que podía practicar, cosas que nunca había hecho antes. El libro le ayudaría, pensó. Agua controlada, vamos. Dijo Kim mientras levantaba la palma de la mano derecha hacia el fregadero de la cocina, esperando que el agua brotara del grifo a sus órdenes. Vergonzosamente, no pasó nada. Está bien, siguiente. Viento, viento, fuera. Kim volvió a hacer lo mismo, pero no pasó nada. Después de probar muchas cosas diferentes de acuerdo con todas las habilidades que había visto antes, resultó que no podía realizar ninguna de ellas. Se dirigió a su cama y se sentó abatido en ella. ¿Qué demonios es esta cosa inútil? ¿Es realmente solo una habilidad del sistema? Kim lo pensó un rato. Si realmente fuera como un juego, entonces tal vez, al completar las misiones, eventualmente se volvería más fuerte y desbloquearía más habilidades. Había escuchado a los estudiantes de la escuela hablar efusivamente de esos recuerdos, que les fueron compartidos por sus padres. Algunos de ellos todavía tenían estos juegos, que ahora eran antigüedades en sus casas. Tal vez fue su error que lo tratara como un libro de habilidades ordinario cuando claramente no lo era. Todavía no pudo encontrarlo, y los libros de habilidades no desaparecieron en el aire. Por lo general, los libros de habilidades se basaban en una habilidad. Era importante que una persona seleccionara cuidadosamente su primer libro de habilidades, ya que un cuerpo humano normal solo podía realizar un atributo de habilidad en su vida. Si uno obtenía la transformabilidad como su primera habilidad, solo podría adquirir otras habilidades que estuvieran relacionadas con este atributo. Por ejemplo, si alguien obtenía fuego como su atributo, solo podía dedicarse a recolectar habilidades que el atributo fuego podía utilizar. Pero este libro era diferente, lo sentía. ¿Qué libro de habilidades podría curar por completo su defecto ocular? Kim fue a abrir su mini nevera, agarrando las botellas de agua que había dentro. Pronto comenzó a beber las botellas de agua una por una. Maldita sea, ¿cuántos son 2 litros? Siento que mi barriga va a reventar. Después de terminar su cuarta botella de agua, la pantalla apareció frente a él y apareció un nuevo mensaje de notificación. Misión diaria completada, se han otorgado 5x5, 100, bueno, al menos sé cómo funciona el sistema ahora, dijo Kim, con satisfacción evidente en su tono. Un fuerte golpe desde la puerta sobresaltó a Kim. Se sacudió y casi tiró al suelo la botella de agua vacía que sostenía. El golpe llegó de nuevo. Solo hubo un grupo que llamó a la puerta de esa manera, los soldados de verdad. Kim corrió hacia la puerta y la abrió. Cuando abrió el pasadizo, de pie frente a él había un hombre grande, musculoso y calvo que vestía un uniforme militar negro, lo que significaba el atributo de la tierra. Había varias medallas en su prenda. Su nombre estaba escrito en el área del uniforme, justo encima de su pecho. Sargento Griff. Chico, es hora de que desalojes tu habitación de inmediato. El vehículo ya ha estado esperando afuera durante 5 minutos. Con todo lo que había pasado, Kim se había olvidado de su jugada de hoy. Es hora de que vayas a la escuela militar, anunció Griff. Capítulo 3, Escuela Militar. Debido a la guerra entre los humanos y los Dalki, se requirió que cada individuo asistiera a la escuela militar durante 2 años. A pesar de que los humanos y los Dalki estaban adoptando un período de paz, nadie creía que duraría para siempre. Los Dalki no eran de fiar. Su gusto y hambre de poder y su deseo de controlar a las criaturas que consideraban inferiores a ellos difícilmente podían mantenerse a raya. Todos los días había noticias sobre una raza que se enemistaba con la otra, incluso a punto de hacer la guerra.
Los ciudadanos tenían el presentimiento de que un altercado podía estallar en cualquier momento. Kim fue rápidamente al baño antes de irse con el sargento Griff. Su vejiga se sentía como si fuera a estallar en cualquier momento debido a la gran cantidad de agua que había bebido. Una vez que salió de su habitación, recibido por el mundo exterior, algo extraño sucedió. Una nueva pantalla de notificación apareció frente a sus ojos. Tu cuerpo está siendo golpeado por la luz solar directa, te afecta la luz del sol. Todas las estadísticas se reducirán a la mitad mientras estés expuesto a la luz del sol. De repente, el cuerpo de Kim se sintió extremadamente lento. Se sentía como si acabara de terminar de correr un maratón y ahora necesitaba descansar. Sus brazos y piernas se sentían más pesados de lo habitual, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Kim procedió a inspeccionar su estado mientras el sargento Griff le lanzaba una mirada extraña por detenerse tan pronto como hubieron puesto un pie afuera. ¿Estás bien, muchacho?, preguntó el sargento, preparándose para detener al niño en caso de que planeara huir. Todos los años había algunos que no estaban dispuestos a venir pacíficamente. Sin embargo, Kim no estaba escuchando, ni tenía planes para escapar de su responsabilidad. Simplemente estaba demasiado ocupado mirando la pantalla frente a él, viendo que sus estadísticas habían bajado. Sin embargo, no eran solo sus estadísticas, su HP también se había reducido drásticamente. HP 5, 5, fuerza 5, 5, aguante 5, 5, agilidad 5, 5. ¿Qué tipo de inconveniente es este? Kim quería gritar, pero aún era consciente de que ya no estaba solo. «Kim», volvió a gritar el sargento. Todavía miraba la pantalla cuando apareció otra notificación. Has recibido una nueva misión diaria. Evita la luz solar directa durante 8 horas. Recompensa 5x. El estado de ánimo de Kim mejoró tan pronto como vio la nueva misión diaria. A diferencia de la que requería que bebiera agua, esto era algo que podía hacer naturalmente con solo dormir. Si el sistema funcionaba de la misma manera que lo hacía en los juegos de los que había oído hablar, eso significaría que una vez que Kim hubiera ganado 100 exp, podría subir de nivel y también aumentar sus estadísticas. Por lo tanto, cuantas más misiones diarias obtuviera Kim, mejor sería para él. ¿Qué haces caminando tan despacio? La escuela te comerá vivo si sigues así, gritó el sargento Griff, despertándolo de su estupor. Kim llegó a un gran autobús estacionado justo afuera de su bloque de apartamentos. Cuando entró en el autobús, se dio cuenta de que ya estaba lleno de estudiantes que deberían tener la misma edad que él. Unos pasos atrás, Griff se quedó mirándolo, con las manos a la espalda. Kim ni siquiera se había dado cuenta de que el soldado se había detenido. Cuando se volvió para mirar a Griff, podría haber jurado que Griff era una estatua de piedra. Se volvió hacia el autobús que tenía delante y descubrió que no reconocía a ninguno de los estudiantes. Eso solo podía significar que todos habían venido de una escuela diferente. Se sintió un poco aliviado. Con estas nuevas personas, tal vez el acoso se detendría. Como nadie lo conocía, tuvo la oportunidad de impresionarlos, tal vez incluso hacer algunos amigos. Optó por sentarse en la parte delantera del autobús, ya que era el único asiento que quedaba disponible. La pantalla apareció frente a él inmediatamente cuando se sentó. Las estadísticas han vuelto a la normalidad. Parecía que evitar la luz solar directa significaba que sus estadísticas volverían instantáneamente a la normalidad. Estaba feliz por ello, ya que su cuerpo se sentía revitalizado una vez más. Como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Bueno, al menos parece que solo hay luz solar directa. Todos los estudiantes hablaban entre ellos con entusiasmo, pero eso se detuvo cuando el sargento Griff abordó el autobús. Muy bien, es hora de que nos dirijamos a la academia militar, anunció, señalando al conductor para que comenzara su partida. El autobús cobró vida bruscamente y comenzó a moverse. Los estudiantes finalmente estaban en camino. Hubo silencio en el autobús durante todo el viaje. Cada vez que un estudiante comenzaba a hablar, Griff inmediatamente miraba en su dirección, lo que provocaba que el estudiante cerrara la boca. Griff ni siquiera tuvo que decir nada, ya que todos sabían lo que quería con solo mirarlos fijamente a los ojos. Unos 10 minutos después de su viaje, la pantalla emergente volvió a aparecer y Kim recibió otro mensaje. Se ha detectado una sustancia en el aire, te sientes somnoliento, resistencia +1. A Kim le pareció bastante extraño este mensaje. Entonces, comenzó a revisar el interior del autobús. Se dio cuenta de que la mitad de los estudiantes ya estaban dormidos y la otra mitad dormida. Trató de luchar contra él, pero sintió que su cuerpo se volvía más pesado. Sus párpados se estaban cerrando.
Por fin, incluso Kim se sintió mareado mientras el sueño se cernía sobre su conciencia. Tu resistencia a la sustancia ha aumentado. Resistencia +1. Entonces, escuchó el sonido de fuertes pasos que venían hacia él. Alzó la vista y vio al sargento Griff flotando sobre él. Parece que algunos de ustedes fueron capaces de resistir el gas somnífero. Supongo que tendremos que embolsarte. Una bolsa negra fue arrojada rápidamente sobre la cabeza de Kim y su visión quedó completamente cubierta. El gas comenzó a subir lentamente a su conciencia, dominándolo. No había nada que pudiera hacer. Su mano cayó flácidamente a un costado y se quedó dormido, abandonando la conciencia. Al cabo de un rato, Kim sintió que un chorro de agua fría le caía sobre la cabeza. Cumplió su propósito, despertándolo de inmediato. Lo único que pudo ver al abrir los ojos fue un humo verdoso que dominaba su entorno. Él y varios otros estudiantes comenzaron a levantar la cabeza para mirar a su alrededor. En ese momento había un total de 500 estudiantes parados en un campo abierto, en un lugar extraño que ninguno de ellos parecía reconocer. La perplejidad en sus rostros lo decía todo. Aquí es donde muchos de ustedes pasarán los próximos 2 años de su vida, explicó la voz del sargento Griff. La llanura verde no fue lo único que vieron los estudiantes. Había 3 enormes edificios futuristas justo enfrente de ellos. Los edificios eran imágenes humanas esculpidas enteramente en vidrio. Cada uno medía al menos 60 pies de altura, pero eso no era lo único que el campo pasaba por alto. Estaban parados en una plataforma elevada con una ciudad frente a ellos, una ciudad escondida. Todos ya estaban vestidos con un uniforme militar y había maravillas tecnológicas que atraían a todos. Estos dispositivos eran demasiado avanzados para su época. Había mechas moviendo cajas y había máquinas de construcción, cosas enormes que se elevaban hacia el cielo con su grúa. No había nadie dentro de la máquina, pero colocó panel tras panel de vidrio en un edificio que aún estaba en construcción. Había naves voladoras, que se acercaban demasiado al suelo, que Kim temía que se estrellaran contra los edificios de gran altura y enviaran una lluvia de vidrio que cayera sobre la gente de la ciudad. Sin embargo, tal cosa no sucedió. Todos siguieron un camino particular. Luego había trenes levitantes que se elevaban en el aire, corriendo sobre rieles que ninguno de los estudiantes podía ver. Parte de la tecnología de la que estaban siendo testigos aún no se había hecho pública. Después de la primera guerra con la raza Dalki, los humanos habían logrado dar saltos en todo tipo de campos tecnológicos. Esto se debió a que habían logrado rescatar una gran cantidad de equipo de los Dalki una vez que la guerra había terminado. Los militares habían decidido quedarse con la mayor parte para sí mismos. Algunas de las cosas que habían encontrado serían demasiado peligrosas para que el público las usara. Al menos eso es lo que afirmaban. Cuando Kim finalmente logró dejar de mirar boquiabierto el nuevo mundo en el que había sido empujado, sintió el peso en su mano y notó que había algo colocado alrededor de su muñeca. Era un reloj digital, pero aún no se mostraba nada en la pantalla. Colocado en tu muñeca está tu salvavidas. Te identificará como estudiante en esta base militar. Te permitirá acceder a ciertas áreas, pagar la comida y todo tipo de cosas. Cuando no esté en uso, el reloj de pulsera mostrará un número. Su nivel de potencia correspondiente, dijo Griff. A Kim le sonaba como si estuviera hablando un extraño idioma extranjero, y por la confusión en los rostros de los otros estudiantes, estaba seguro de que no era el único que tenía dificultades para entender lo que el hombre estaba diciendo. Había creído que su vida podría cambiar después de llegar a la escuela militar, pero parecía que iba a ser el mismo juego, solo que en otro lugar. Comenzaremos inmediatamente a probar sus respectivos niveles. No te muevas hasta que te llamen hacia adelante, ¿entiendes? Griff gritó con una sonrisa en su rostro y todos asintieron. El sargento parecía aterrador con su sonrisa. Contradecía por completo su rostro duro. ¡Buena suerte! Capítulo 4, Nivel de habilidad. Cuando las habilidades se introdujeron por primera vez en la raza humana, la gente descubrió rápidamente que algunas eran mucho más poderosas que otras. Las habilidades en sí mismas también eran diferentes de una persona a otra. Dependían de la cantidad de células mutantes que podían activarse dentro del cuerpo y de cuánto podía soportar el cuerpo de una persona. Poco después llegó la introducción del sistema de niveles de potencia, que diferenciaba entre un total de 8 niveles de potencia. Estos niveles indicaban cuántas células mutantes había en el cuerpo, pero no qué tan fuerte era la capacidad. Los militares los dividieron a su vez en subcategorías. 1, 1, 1, 2, hasta llegar a 1, 9. Solo para identificar a todos. Había 2 formas para que las personas obtuvieran habilidades.
Estaban los llamados originales, y la gente que había aprendido uno. Durante la guerra con la raza Dalti, algunas personas en apuros comenzaron a exhibir poderes que la mente humana no podía comprender. Los científicos afirmaron que era la última resistencia de la humanidad contra la extinción. El poder que podían mostrar los originales había sido un shock para los Dalti y había demostrado ser suficiente para hacerlos retroceder. Estos nuevos superhéroes se dieron cuenta de que podían compartir sus poderes con otras personas. Así que lo hicieron rápidamente, ya que la humanidad dependía de estos extraños poderes para sobrevivir. Escribieron cómo lograron esto y pusieron la información en cosas que más tarde se conocerían como libros de habilidades. Una vez finalizada la Primera Guerra, los libros dejaron de distribuirse gratuitamente y comenzaron a salir a la venta al público. Los primeros usuarios de habilidades se habían dado cuenta de que sus poderes ahora los colocaban en la cima de la cadena alimenticia y querían aprovecharlos al máximo. Los militares decidieron guardar algunas de las habilidades más poderosas para sí mismos. A partir de ese momento, los libros de habilidades que iban del nivel 1 al 5 fueron los que se vendieron al público, mientras que las corporaciones gigantes y los militares se confabularon con los primeros usuarios de habilidades conocidos para quedarse con las versiones de nivel superior. Como tal, si uno era un usuario de habilidades, pertenecía a una familia original o uno habría aprendido la habilidad de un libro correspondiente. Como era de esperar, los originales eran más fuertes y accedían a niveles más altos que el resto de la raza humana. Además, no todos los usuarios de habilidades habían optado por compartir sus habilidades con el mundo exterior y algunos habían decidido mantenerlo exclusivo de su propia línea de sangre. Los originales solían tener las habilidades más fuertes que no se podían medir con el sistema de energía. Después de la muerte de sus padres, Kim no había tenido ningún miembro de la familia que lo apoyara. Había carecido de los medios para comprar incluso el libro de habilidades más barato y, por lo que sabía, su familia no había sido lo suficientemente especial como para ser un original. Ahora, después de todos estos años, parecía que había logrado obtener una habilidad después de todo. A pesar de que nunca antes había oído hablar de un libro de habilidades como el suyo, por lo que ni siquiera tenía idea de a qué nivel de poder había mutado sus células. Por lo general, en el frente, habría una técnica que podría ayudarte a dominar tu habilidad hasta un cierto nivel de poder. Desgraciadamente, el libro había desaparecido y con él todo el conocimiento que contenía. Kim levantó la mano para mirar el reloj, lo que indicaba que su nivel de poder actual era 1. Cuando miró a su alrededor, se dio cuenta de que los relojes de todos los demás mostraban el mismo número. El sargento Griff estaba de pie frente a todos los estudiantes, gritando nombres en grupos de 5. Estos estudiantes serían transportados a algún lugar para tomar el examen. Kim estaba esperanzado al principio pensando que podría haber sido capaz de cambiar su nivel de habilidad por una vez, pero la pantalla que había aparecido ante él lo preocupó. Está siendo golpeado por la luz solar directa. Todas las estadísticas se reducirán a la mitad. No tenía ninguna correlación sobre qué tan buenos eran 10 de fuerza, 10 agilidad y 10 resistencia. Solo sabía que sería mayor que sus 5 actuales, lo que no era un buen augurio para esta próxima prueba. Pero si su vista era algo a tener en cuenta, entonces debería significar que lo colocaría al menos en la mejor condición de un ser humano normal. Sin embargo, en ese momento, Kim se sentía increíblemente débil y lenta. Su cuerpo se sentía extremadamente caliente y sudaba a mares. Kim pensó que era bueno que hubiera bebido un montón de agua de antemano. De lo contrario, habría estado extremadamente deshidratado. «Oye, ¿estás bien?», preguntó un extraño que estaba parado junto a Kim. El desconocido tenía el pelo rubio engominado y los ojos verde avellana, con un rostro cincelado y una mandíbula afilada. Se paró frente a él a una altura de 6 pies y 2 pulgadas de alto en comparación con los 5 pies y 11 pulgadas de Kim. Parecía ser el tipo de persona que Kim normalmente habría evitado en su escuela, ya que todos siempre les prestarían atención, y Kim odiaba la atención. «Si quieres, puedo llamar a alguien para que te ayude», ofreció el desconocido. «Está bien, solo estoy un poco nervioso por las pruebas», mintió Kim mientras intentaba ignorar su cuerpo cansado y ponerse de pie. Los ojos del extraño recorrieron el cuerpo de Kim con preocupación. Kim era bastante delgado para su edad, no tenía mucho músculo y, en este momento, se veía increíblemente débil. Para el extraño, Kim parecía el tipo de chico que sería un sujeto principal para el acoso. Al estar en un lugar nuevo y no conocer los niveles de poder de nadie, por supuesto, estaría nervioso. Kim suspiró. Si volviera a obtener una calificación de nivel 1, lo más probable es que se repitiera lo mismo de su escuela.
Bueno, no lo estés. Soy bastante fuerte, ¿sabes? Si alguien se mete contigo, puedes venir y pedirme ayuda, ofreció el desconocido, sonriendo. Kim le devolvió la sonrisa, pero no pudo evitar sentirse incómodo. Por lo general, Kim no se llevaba bien con el tipo de persona activa y positiva. De hecho, no se llevaba bien con nadie, pero le resultaba difícil que no le gustara el chico, especialmente por ser la primera persona en ofrecer su ayuda. Por cierto, el nombre es Borden, se presentó el otro chico y extendió la mano. Kim miró la mano de Borden. Era la primera vez en su vida que alguien lo trataba como a un ser humano normal, pero tenía miedo de que eso cambiara rápidamente. Si su habilidad resultaba ser de bajo nivel, probablemente retiraría su oferta de amistad, pero al menos por un corto tiempo Kim solo quería olvidarse de todo eso. Me llamo Kim, respondió Kim mientras estrechaba la mano de Borden. Se ha detectado el uso de una habilidad. La habilidad ha sido rechazada una vez que aparecieron los mensajes del sistema. Kim los miró con extrañeza. Entonces se dio cuenta de que Borden todavía no le había soltado la mano. A continuación, el sistema repitió el mensaje una vez más. Se había detectado el uso de la habilidad. La habilidad ha sido rechazada. Kim retiró la mano con fuerza. El sistema le estaba diciendo claramente que Borden estaba tratando de usar su habilidad en él. El otro incluso tenía una mirada de perplejidad en su rostro mientras estaba parado allí. ¿Cuál es tu habilidad?, preguntó finalmente Borden. Kim hizo una pausa, pensando por un momento si debía responder o no. En última instancia, quería ver la reacción real de Borden. No tengo ninguna habilidad. Borden ya no tenía una expresión de perplejidad en su rostro, pero tampoco parecía complacido, como si la respuesta hubiera sido insuficiente para saciar su curiosidad, pero antes de que pudiera decir nada, el sargento Griff hizo un anuncio. El siguiente grupo, Kim Talen, Borden Glade, Peter Chut, Layla Munro y Erin Ley. Ven al frente para tomar tu prueba.